Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque por gracia han sido ustedes salvados, y esto no por obras, para que nadie se gloríe, porque todo forma parte del plan de Dios. Todo es parte de la gracia, el regalo de Dios para el género humano. El punto de conexión entre Dios y el hombre es el amor, pero la política de Dios es la gracia. También nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y eso se está refiriendo a que nos presentemos limpios, blancos como la nieve, ante Dios. Y para eso, la única fórmula, que también es por gracia, es citar nuestros pecados. Si citamos nuestros pecados, es decir, a lo mejor sí, a lo mejor no, eso va a depender de nuestra libre voluntad. Presentarnos ante Dios aprobados, entonces nos dice que tenemos que citar nuestros pecados. Y es por gracia, es un regalo. Y es que no podemos hacer nada para recibirlo. Así como la salvación es gratis, también es gratis el estar en comunión con Dios. Entonces, si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y cuando nos dice fiel y justo, se está refiriendo a que independientemente de las miles o millones de veces que citemos nuestros pecados, Dios los va a perdonar. Y los va a perdonar porque fueron vaciados en la persona única del universo. Así que unos breves instantes para que citemos nuestros pecados en la intimidad de nuestra alma y podamos así estar en la plenitud del Espíritu para iniciar la clase de hoy. Gracias Dios Padre por esta oportunidad y este privilegio que nos das de poder tener acceso a esta información para glorificar y honrar a nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos que vengas a hacer claro todo este mensaje a fin de que podamos metabolizarlo para su honra y su gloria. Bien, el tema de hoy es la gracia. Y si bien es cierto que yo en algún momento pensé que iba a prolongarse más este tiempo de espera para volver a grabar, la necesidad de transmitir el conocimiento y la palabra de Dios es inmensa. Porque cuando se alcanza cierto nivel de crecimiento espiritual, hay una ansia por compartir esta felicidad tan inmensa que nos da de poder estar en comunión con Dios y de esta felicidad que se adquiere una vez que creces espiritualmente. Y es que es imposible reprimirla, porque, y sobre todo cuando sabes que hay un grupo de personas que están interesadas, que tienen hambre de conocer la palabra de Dios. Entonces, esa necesidad puede más que cualquier adversidad que se presente, cualquier interrupción que se pueda presentar y cualquier tipo de distracción que puede existir durante el día a día. Y eso, lo más importante es justamente eso, mantenernos enfocados, porque estamos aquí única y exclusivamente para conocer a Dios. Ahora, si durante nuestro diario vivir, nuestras distracciones, desviamos la atención de lo que es realmente importante, hay que tener cuidado, porque definitivamente la adversidad nos puede ganar. Y es allí donde entramos en un estado de lamentable frustración, tristeza, depresión, o de pronto puedes estar disfrutando de un paseo a la playa o a la montaña y estar pensando que eso es parte de las bendiciones divinas. Y cómo no, puede ser que sea parte de las bendiciones divinas, pero si Dios no es quien te promueve, te está promoviendo el cosmos. Y mucho cuidado, porque si has alcanzado cierto nivel de crecimiento espiritual y te distraes con esos niveles de prosperidad, esos niveles de abundancia, puedes estar a puntito de recibir disciplina divina para que te orientes al plan. Porque una vez que vienes a ser hijo y tienes crecimiento espiritual, Dios te ama y te disciplina. Y nos dice la palabra de Dios, Dios ama y disciplina a todo aquel que tiene por hijo. Y somos hijos a partir del instante de creer en Cristo. Y como vimos en el tema anterior del plan de Dios, hay 3 fases en el
en el plan de Dios, que es para todo el género humano que vengan a ser salvos. Una vez que vienes a ser salvo, la segunda fase del plan es que vengas a crecer espiritualmente. Y de hecho, buena parte, por no decir la mayoría, de los miembros de la familia real se distraen con el punto de vista satánico, haciendo alarde y uso del plan de Satanás. Y el plan de Satanás es distraer primero que el no creyente no venga a creer en Cristo, y luego que el creyente se distraiga con cosas del mundo, que pueden ser perversiones de todo tipo, de placeres, de vicios, de naturaleza de pecado, pero también están la otra tendencia, que es hacia el legalismo, hacia la autorrectitud, hacia la religión, hacia el bien humano, que el bien humano es maldad. Y es interesante cómo Satanás imita la espiritualidad, crea un sistema de pseudo espiritualidad para distraer al creyente con obras de bien humano, altruismo, socialismo, la igualdad, la paz mundial, el ecologismo, todo ese tipo de sistemas que vienen a destrozar las instituciones divinas. Porque en esos sistemas se deja de depender de Dios. De hecho, lo podemos ver muy fácilmente en la Unión Europea, la ONU, la OTAN, la OEA, instituciones que no sirven absolutamente para nada. Desde el punto de vista divino, no sirven para nada. Son un punto de vista satánico. Cuando tratan de establecer una ley común para todas las naciones, violando la institución divina de la nación, donde vienen a violar la libre voluntad del individuo, donde les obligan a utilizar un vehículo eléctrico, cercenando la libertad de movimiento. Entonces, para que estemos claros que el punto de vista satánico no es el crimen, no es las violaciones, las drogas y ese tipo de cosas, sino que viene a ser todo aquello que tiene apariencia de bondad y no es más que actuar independientemente de Dios. Porque justamente nosotros estamos aquí para depender de Dios. Pero bien, entrando en materia, ¿qué es la gracia? Así como la política de Satanás es la arrogancia, que se puede resumir en estas dos simples palabras, pero de altísima profundidad, de altísimo conocimiento, de altísimo significado. Mientras que el punto de vista satánico o la política de Satanás es la arrogancia, la política de Dios es la gracia. Cuando Satanás, siendo el ángel más hermoso de Dios, la mayor creación de Dios, deseó ser igual al Altísimo, el primer pecado del universo fue justamente tratar de ser independiente de Dios e imitar a Dios. Por eso Satanás se encuentra más en las obras buenas del hombre, del género humano, de actuar independientemente de Dios, tratando de traer el milenio a este mundo. El milenio son esos 1000 años de gobierno de Cristo, donde existirá paz mundial. Porque la paz mundial, la verdadera paz mundial, la traerá Cristo. La unión entre las naciones la traerá Cristo. Nosotros no podemos lograr eso. Es imposible que nosotros tratemos de cambiar eso. Y si lo hiciéramos, si tratáramos de hacerlo, lo único que estamos demostrando es nuestra increíble ignorancia. Y la ignorancia va de la mano de la arrogancia. Para que pongamos sobre la mesa las cosas como son. Para que no nos confundamos y creamos que ser buena gente nos acerca a Dios. Entonces, mientras que la política de Satanás, del plan de Satanás, es la maldad, la arrogancia, la política de Dios es la gracia. Es máxima dependencia de Dios. Bien, entonces vamos a definir qué es la gracia. Que es lo que el punto, como les mencionaba hace un rato, el punto de conexión con nosotros, con Dios con nosotros, es el amor.
pero su política es la gracia. La gracia es todo lo que Dios es libre de hacer por el género humano sin comprometer su esencia divina. Significa favor, bondad y compasión. Entonces, ¿qué es la gracia? No podemos hacer nada para recibirla, no la merecemos y no la podemos perder. Pero ¿dónde se basa esa gracia? En el pago infinito de Cristo en la cruz. Todo es un regalo. Cuando veamos la palabra gracia en las Escrituras, nos daremos cuenta que gracia es regalo. No existe mérito humano capaz de hacer que la gracia aumente o se disminuya, por lo cual no puedes perder la salvación si cometes un pecado, porque es un regalo. Lo que pasa es que también nosotros tenemos un mal concepto de lo que es un regalo. Solemos dar un regalo con un control remoto, donde le hacemos un regalo a alguien y deseamos que esa persona tenga le tenga una consideración a ese regalo más allá del que nosotros tenemos. Si tú me regalas una camisa y yo delante de ti la tiro al suelo, la pateo y la ensucio y la rompo, ya dejó de ser tuya para ser mía. Pero normalmente nos enojamos si esa persona hace eso delante de nosotros. Pero como Dios no es un ser humano, como Dios no tiene los mismos parámetros que nosotros, Dios nos regala la salvación y nos da libertad. Y dice en cierto versículo, no lo recuerdo en este momento, que ¿por qué descuidar una salvación así de grande? Y no se está refiriendo a salvación, que eso es una mala traducción. Proviene del griego sotería. Y luego veremos más adelante, si Dios nos da años de vida para poder explicar todo esto, porque es increíble todo lo que tenemos para estudiar. Pero la palabra soter es salvar o liberar. Entonces, cuando la traducción no está bien interpretada, no está bien traducida, hay que revisar el fondo de la palabra y principalmente está en el griego. Soter puede significar dos cosas, liberar o salvar. Entonces, en ese versículo nos está diciendo cómo ustedes van a descuidar una salvación así de grande. Se está refiriendo a cómo ustedes van a descuidar una libertad así de grande. Y estamos aquí para ser libres. Libres de seguir o libres de rechazar. Porque Dios nos da la libertad, que es la libre voluntad del individuo, la soberanía, para que nosotros podamos decidir si le seguimos o le rechazamos. Y comienza con el no creyente rechazando la salvación, el regalo que pagó Cristo en la cruz. Entonces no podemos hacer nada para recibirla, para merecerla o para perderla. La gracia es un regalo y cuando veamos la palabra gracia, entendamos que es un regalo sin ningún tipo de condiciones, como nosotros sí efectivamente la ponemos cuando hacemos un regalo. Para que veamos el contexto de Dios, para que nuestro punto de vista sea el punto de vista de Dios y no lo manchemos con las cuestiones y los puntos de vista humanos. Porque el punto de vista humano es el punto de vista satánico. Cuando de alguna forma nos sentimos bien cuando hacemos un regalo o cuando nos sentimos halagados cuando ese regalo es bien recibido o cuando hacemos un donativo y ponemos un cheque bien grande para salir en televisión, eso es maldad. No se está haciendo un regalo sinceramente con el propósito de ayudar, sino con el propósito de hacer propaganda y sentirnos mejor nosotros. Ay, es que mira, ni siquiera me dio las gracias. ¿Qué es eso? Entonces, para que entendamos el significado profundo que tiene esta palabra, gracia, y esto no puede tomar años entenderlo, y no puede tomar años estudiar este tema. Pero lo importante es que lo entendamos desde el punto de vista de Dios y no desde el punto de vista humano. Para que nos quitemos esos paradigmas que se nos ha establecido en nuestras mentes desde hace muchísimos años, desde que éramos niños, cuando mira lo que te dio la señora, dale las gracias y luego no te puedes portar mal con ella, comprando tu conciencia con un regalo. Pero resulta que Dios no hace las cosas desde ese punto de vista. Dios no hace las cosas como las hacemos nosotros. Claro, luego que tienes crecimiento espiritual, hay una manifestación de agradecimiento con Dios sincera,
Y por eso no puedes evitar eh, expresar ese agradecimiento. Y una de las maneras es compartiendo ese nivel de felicidad. Ciertamente he notado y he visto personas que se extrañan cuando tú tienes una actitud distinta ante las situaciones y las presiones del día a día, a diferencia de que la mayor parte de la gente se angustia ante una situación de crisis, de enfermedad, de austeridad económica, y en lugar de preocuparte, estás descansando en Dios. Pero eso es lo único que se logra solamente y exclusivamente a través del crecimiento espiritual. Lo único que podemos conseguir nosotros tratando de mejorar nuestra situación, nuestra condición y la de los demás, no es más que ponerle pañito de agua tibia, ponerle una curita a una herida, a una fractura expuesta de tercer grado, hablando en términos de primeros auxilios, donde no estamos resolviendo absolutamente nada, donde lo único que debemos hacer es concentrarnos en la solución y no en el problema. Y la solución es, si Dios se lo ha permitido, es porque es para tu crecimiento. Y una adversidad, una enfermedad, una crisis, de la que sea, no es más que una increíble oportunidad para llegar al crecimiento espiritual. Pero concentrándote en Él, no es que te encuentres expuesto a una situación de crisis y entonces busca la manera de resolver y decir, Dios, yo me voy a tranquilizar, voy a tener paz, voy a tener tranquilidad. No, 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 no. Es gracias, Señor, porque tú tienes algo para mí en todo esto que está sucediendo. Y es una oportunidad para crecer espiritualmente y descansar en ti. Pero para eso se requiere alimentarse de lo único que realmente sirve y no comerte una comida putrefacta como es el punto de vista humano. Entonces, repitiendo este concepto, gracia es todo lo que Dios es libre de hacer por el género humano sin comprometer su esencia divina. Porque si Dios no puede comprometer su esencia, Dios es infinito, lo hemos visto en la esencia de Dios. Y repito este concepto porque en la repetición está la base del aprendizaje y el conocimiento. Y luego está, por supuesto, la aplicación. Pero entonces, la esencia de Dios es soberanía, rectitud, amor, vida eterna, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, inmutabilidad y veracidad. Pero entonces, si Dios perdona al género humano por amor, simplemente porque Él es bueno, entonces estaría chocando con su rectitud y su justicia. Porque lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta. Entonces, Dios no puede bendecir al género humano ni dar la salvación al género humano solo porque nos ama, sino porque su justicia y su rectitud deben ser satisfechas. Y es allí donde vemos que en el arca del pacto se encontraban dos querubines de oro recibiendo la sangre del cordero, del sacrificio, porque no pueden perdonar al género humano por solo perdonarlo, solo por su amor. Nos ama infinitamente, pero debe ser satisfecha su justicia y su rectitud. Pero ¿cómo provee eso? Solamente Él mismo haciéndose hombre para pagar el pecado por el género humano, para liberarnos del mercado de esclavos. De hecho, si decimos que Dios nos debe perdonar por su amor, entonces estaríamos esgrimiendo los mismos argumentos que esgrimió Satanás para su apelación. ¿Y por qué podemos decir que hubo una apelación y se encuentra en libertad condicional? Porque efectivamente Satanás está libre, está suelto. Y él ya fue condenado por haber rechazado descansar en Dios. Rechazó la autoridad de Dios al querer ser igual al Altísimo. Entonces fue condenado. Y permanecerá condenado y estará encerrado por toda la eternidad en el lago de fuego. Pero se encuentra libre. Entonces la única forma es que efectivamente presentó una apelación. Es un juicio para que entendamos también el increíble evento que se sucede desde antes de la creación del universo. El conflicto angélico, que también es un tema súper apasionante.
Y entonces Satanás expresa el fundamento de su apelación es cómo un Dios de amor puede condenar eternamente a sus criaturas. Y entonces ahí está, muy fácil, porque su rectitud y su justicia requieren el pago por la transgresión. ¿Y cómo lo hace? Que Él mismo, y esa es la mayor muestra de amor, viene a hacerse hombre para morir por nosotros en la cruz. Para que entendamos que esto no es un juego de niños, para que entendamos que esto no es así por así, que no es una casualidad o que qué bonito, para que no andemos con estupideces, repitiendo frases que no conocemos, que no entendemos el increíble regalo que se nos ha entregado. Y que cuando repitamos o digamos el nombre de Dios, comprendamos lo importante que es no nombrar a Dios en vano. Y por eso es tan importante y tan delicado que no se le añada ni siquiera un punto o una iota. Y como les mencioné en clases anteriores, la iota es la letra más chiquitica o el signo más chiquitico del alfabeto griego, que es una especie de comilla que se coloca debajo de un sustantivo y que indica dónde recae la acción del verbo. Y todo recae en Dios. Entonces no le agreguemos ni un punto ni una iota, porque de hecho el punto de vista satánico también controla a muchísimos miembros de la familia real que tienen el don de comunicador y que guían personas enseñándoles punto de vista satánico. Cuando ves que en una iglesia no se toma en cuenta el regalo de Dios, sino el portarse bien, el hacer buenas obras o tener una cierta actitud, que de hecho es vergonzoso como quieren meter a todos los cristianos en un molde sin respetar la libertad y la autonomía y la personalidad de cada quien, diciéndole que tiene que repetir cada 3 o 4 palabras, decir aleluya, gloria a Dios, Dios te bendiga, hermano, cuando lo único es que están haciendo es violar la libertad del individuo, obligándolos a hacer de tal o cual manera. Unos somos más flemáticos, otros más emotivos, más emocionales, más efusivos, pero no puede pretenderse que todos entren dentro de un molde violando la libertad del individuo. Entonces, cuando vemos comunicadores que le ponen su punto de vista y en lugar de enseñar la palabra de Dios con precisión, estamos ante la presencia de un centro demoníaco donde Dios no tiene nada que ver, es lo último de lo que se habla, donde se habla más del dinero, de las canciones y de portarse bien. Y el enfoque está perdido. Pero ese grupo de miembros de la familia real que asisten a ese tipo de establecimientos, lo único que están demostrando es su oposición a la verdad, a la verdadera doctrina, que es cree en Cristo y serás salvo. Y todo depende de Él. Que nosotros debemos tener la capacidad de observar a Cristo, su plan, conocerlo, tener deseo de conocerlo, un deseo genuino. No es que autoimpuesto por nuestro esfuerzo personal, sino de ir a comer la palabra de Dios porque nos deleita. Es una delicia conocer a Dios. Si me dicen, mira, resulta que tú eres hijo de un magnate multimillonario, petrolero, y me enteré yo con 50 años que él es mi verdadero padre. Y mira, te dejo una herencia, pero como condición para cobrar esa herencia, tienes que conocerle. Yo voy corriendo a saber quién es. No solo quién es, sino cómo habla, cómo se comporta, cuáles son sus protocolos. Pero allí lo maravilloso, lo increíble de Dios. Dios nos tiene todo dispuesto y nosotros tenemos que simplemente tratar de conocerlo. Pero donde lo que realmente nos tiene que importar no son las bendiciones materiales, sino todas aquellas bendiciones de poder funcionar dentro de este mundo caído, dentro de este lamentable río de lágrimas, en la máxima prosperidad espiritual,
donde las situaciones ya no nos preocupan, donde la adversidad ya no nos toca. Puedes tener momentos de debilidad donde te tropiezas, pero de inmediato te levantas, cita tu pecado, pones tus ojos en Dios. Y nos dice, no te preocupes por nada. En lugar de eso, coloca tus peticiones ante el trono de la gracia, ante el trono de los regalos. Claro, cuando ya tienes crecimiento espiritual, no tienes tu enfoque puesto en los regalos. Lo único que quieres es conocer a tu Dios, conocer a tu Padre. Y como consecuencia de eso, vienes a ser libre. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Si permaneces en mi palabra, nos dice Cristo, conocerás la verdad y vendrás a ser mis macetes, mis estudiantes. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Libre de culpa, libre de miedo, de ansiedad. Entonces esa enfermedad terminal que te diagnosticaron los médicos te hace el favor de concentrarte en Dios y puedes alcanzar la máxima felicidad incluso estando en una cama de hospital. Bien, continuando con nuestro tema. La gracia es libre, es favor sin mérito y amor de Dios, no por nuestras obras o porque nosotros seamos atractivos ante Dios. Tenemos que entender que nosotros no somos atractivos ante Dios. Lo único que nos hace atractivos a Dios es el hecho de haber sido imputada a nosotros la rectitud de Dios. Porque Dios se atrae por lo atractivo. Y nosotros no tenemos nada de atractivo. Mientras que por lo general en alguna religión te dicen lo bueno que podemos ser o lo lindo que somos, Dios nos dice no eres atractivo a mí. Lo único que es atractivo, porque Dios se atrae únicamente con lo perfecto. Y lo perfecto solamente podemos recibirlo nosotros o ser perfectos en la medida que nosotros recibimos la imputación de la rectitud de Dios. Dios se impresiona con lo perfecto, no con nosotros nuestras nuevas buenas obras, hechas en la naturaleza de pecado. Porque dice también, he aquí mi Hijo muy amado en quien tengo complacencia. Y la única forma de nosotros poder ser atractivos a Dios es en lo perfecto. Y primero hay que creer en Cristo y luego estar en la llenura del Espíritu Santo. Dios tiene amor impersonal hacia el no creyente en un estado de muerte espiritual. Jesucristo tuvo amor impersonal por todo el género humano cuando Él fue a la cruz y recibió la imputación de todos los pecados del género humano. Dios tiene amor personal por el creyente porque el creyente ha recibido la rectitud de Dios imputada. Para que nos concentremos y entendamos que la única manera de agradar a Dios es a través de los recursos divinos. Bien, la gracia significa que todas las cosas de Dios, incluyendo la salvación por gracia, son un regalo totalmente aparte de cualquier forma de mérito humano o cualquier sistema de obras humanas. Para que no andemos de sonsos, idiotas. Y bueno, idiota es anoeo, es decir, ignorante, sin conocimiento. Los beneficios de Dios nunca son ganados o merecidos por el género humano. Estos nunca comprometen la esencia divina o el esfuerzo divino de vaciar beneficios en el género humano. De hecho, nosotros podemos recibir muchísimos beneficios, pero la única forma es utilizando los recursos divinos. Y esos beneficios pueden ser materiales también. Pero no tiene nada que ver eso. Lo que nos debe interesar no es el hecho de alcanzar beneficios materiales. Perfecto, no está de más y no es malo poder recibir un buen carro o una buena casa, pero ¿de qué nos sirve eso si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, la palabra de Dios circulando en nuestros 7 compartimentos y no tenemos la felicidad? Porque yo he visto muchos millonarios que son totalmente infelices, unos pobres desgraciados, donde están enfocados en su entorno, en sus recursos económicos, pero son infelices, porque no tiene nada que ver la felicidad con el dinero. Y recientemente conversaba con un conocido que hablaba, no, es que el dinero sí da la felicidad. No da la felicidad, simplemente te da comodidad. Pero si la comodidad para ti significa felicidad, entonces tienes un error allí en los conceptos. La felicidad no tiene nada que ver con estar perfectamente sano, ni con una familia bonita, ni con una cuenta bancaria gordota.
La felicidad es un estado de tranquilidad, un estado de paz. Y es hermoso ver cómo en casi todas las cartas de Pablo, gracia y paz. Gracia y paz es su saludo. Él las inicia de esa forma precisamente porque les está recordando a los miembros de esas iglesias a las cuales él envía las cartas que la gracia y la paz, y esa paz solo es posible y alcanzable a través de los recursos divinos. Por eso cuando vemos a alguien, y es importante que sepamos detectarlo, que intenta hacer llamamientos a la paz mundial, que intenta de alguna manera conseguir la paz en las naciones, estamos viendo una manifestación satánica. Nosotros no podemos traer la paz mundial. Es más, nosotros no podemos evitar la contaminación, ni podemos evitar el que convirtamos el planeta en un chiquero. Sin embargo, nosotros nunca vamos a poder destruir el planeta. Eso es una función que vendrá en el futuro solo por la mano de Cristo. Entonces, cuando veamos organismos como la OMS, que habla de tal o cual cosa sobre la contaminación atmosférica y todo eso, estaremos viendo manifestaciones satánicas, tratando de alcanzar la felicidad por medio de conseguir un ambiente perfecto, cuando el ambiente perfecto solo será traído por Cristo. Entonces, la gracia significa que todas las cosas de Dios, incluyendo la salvación por gracia, son un regalo de Dios, totalmente aparte de cualquier forma de mérito humano o cualquier sistema de obras humanas. Los beneficios de Dios nunca son ganados o merecidos por el género humano. Estos nunca comprometen la esencia divina o el esfuerzo divino de vaciar beneficios en el género humano. Y dice en Juan 1:12, pero a los que le recibieron, a ellos les dio el poder de venir a ser los hijos de Dios, precisamente a aquellos que creen en su nombre. Todo es, y entonces dirá, mucha gente he escuchado decir, oye, o sea que solo por creer en Cristo ya soy salvo, ya soy blanco, soy acepto ante los ojos de Dios. Pero yo soy un pecador. Bueno, es una manifestación de humildad. Pero muchos dicen, no, 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 no. Incluso muchos cristianos lo dicen, no es posible, no puede ser que porque yo es tan sencillo como que yo crea en Cristo. Claro que es sencillo, para nosotros es sencillo, porque es un regalo. Pero para Dios se necesitaba el pago por la transgresión. Y fue el pago más asqueroso y costoso y alto del universo, que es que Dios mismo se hizo hombre para poder recibir toda la inmundicia del género humano durante 3 horas en la cruz, recibiendo toda la inmundicia del género humano, pasado, presente y futuro. En algún momento llegaremos a estudiar lo que es la propiciación, la reconciliación y el pago ilimitado, para que veamos más a fondo todos los términos teológicos a profundidad. La gracia es el beneficio de Dios, totalmente de Dios y totalmente separado de las obras del género humano. Nunca nadie ha sido beneficiado por Dios a consecuencia que ha diezmado o ha sido moral. De hecho, la moral no tiene nada que ver con la vida espiritual. Entonces, son conceptos que suenan fuertes, pero vamos a explicarlo un poquito mejor. Todo lo que un no creyente puede hacer no tiene nada que ver con Dios y con la vida espiritual. Un no creyente puede ser moral, pero eso no significa que es espiritual, porque es un no creyente, está muerto. Pero un cristiano con crecimiento espiritual puede ser moral, pero está dependiendo de los recursos divinos, está aceptando su pecado y está teniendo un comportamiento que eventualmente los demás verán. Pero no es eso lo que tiene que motivarnos. Lo que tiene que motivarnos es crecer en gracia y en el conocimiento de su majestad Jesucristo. Entonces, ningún cristiano ha llegado a alcanzar la gracia por medio de diezmar, que también es triste, pero es un concepto que se ha pervertido. De hecho, el diezmo no nos corresponde en la edad de la iglesia. Eso era para el Antiguo Testamento, para la edad de Israel, cuando Israel era una teocracia, que era gobernado por Dios,
y era el impuesto sobre la renta para el Estado de Israel. Y era para creyentes y para no creyentes. Entonces, volviendo a este tema, la moral es la función de la energía de la carne. De hecho, el modo de vida cristiano es infinitamente más grande que la moral. Entonces, la moral es una función de la energía de la carne. Esta es para el género humano. La moral es el resultado de la autodeterminación. Es decir, yo me porto bien porque tengo ciertos principios, que está bien tener esos principios, pero estás muerto espiritualmente y no tiene nada que ver con Dios. En cambio, la gracia es el resultado de la determinación de Dios, porque tenemos nuestro enfoque puesto en Él. Porque lo único que nos interesa es crecer espiritualmente. Y puedes estar trabajando tranquilamente y estar concentrado en Dios. Porque lo que quieres es seguirlo. Punto 2. La virtud del creyente debe ser infinitamente mayor que la moral. La vida eterna de virtud no es algo que nosotros podemos hacer por nuestro propio esfuerzo. Ahora, la virtud se alcanza cuando tienes máxima integridad. Y la única forma de conseguir máxima integridad no es por medio de tus esfuerzos, es por medio de tener crecimiento espiritual. Como consecuencia se ve ante la gente, pero donde tu motivación es que quieres conocer a Dios y deseas estar en relación con Dios constante. Y entonces estás en oración, pero oración no significa arrodillarse en un templo, ni andar repitiendo en voz alta palabras sin sentido. La oración es proseukomai, que es vida social con Dios. Estás en una conversación agradable, íntima con tu Padre, porque ya lo conoces y quieres conocerlo más y hablas con Él. Y no para pedir. Puedes hacer una petición, pero ya con cierto crecimiento espiritual no te interesa pedir, porque sabes que todo es parte del plan. Entonces, si viene una adversidad, sabes que puedes sacar provecho a esa adversidad, porque estás concentrado en Dios. De hecho, Pablo dijo que le quitaran el aguijón de la carne. Y se dio cuenta, se orientó. Y no significa que escuchó una vocecita que le habló al oído, sino que bástate mi gracia. 3 veces. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mis regalos, mis provisiones. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando eres débil, eres fuerte. Es decir, porque cuando estás reconociendo que tú no tienes capacidad y eres humilde, humilde de verdad, porque la humildad es orientación a la autoridad. Cuando eres humilde, estás reconociendo la autoridad del Padre, del comunicador, del jefe, del policía, del semáforo, del anuncio que te dice límite de velocidad 120 kilómetros por hora. Estás siendo humilde porque estás reconociendo la autoridad y estás haciendo respeto de la autoridad. Para que nos demos cuenta que en muchísimos casos hay momentos en los que podemos aplicar la palabra de Dios. Pero no lo haces porque hoy me van a poner una multa si paso los 120. No, sino porque tú dices, quiero respetar a Dios. Reconozco la autoridad, pero lo haces de una forma natural, porque no necesitas quebrantar la ley, no necesitas ir en contra de las instituciones, sino porque lo haces porque amas a Dios, porque necesitas seguirlo, deseas seguirlo, de una forma no autoimpuesta, sino porque tu meta es estar concentrado en Dios. Entonces la moral es una función de la energía de la carne. Es decir, voy a portarme bien porque esto es inmoral si hago esto, pero no es más que una motivación proveniente de la energía de la carne, de la naturaleza de pecado. Esta es para el género humano, para el creyente, el no creyente, pero para aquellos individuos que están fuera de comunión. La moral, porque recordemos que un creyente también puede ser muerto espiritual, porque está funcionando fuera del esquema divino, fuera de la llenura del Espíritu Santo. La moral es el resultado de la autodeterminación, es decir, autoimponerse algún tipo de norma. La gracia es el resultado de la determinación de Dios. Nuestros ojos están puestos en Él. La virtud del creyente debe ser algo infinitamente mayor que la moral. La vida interna de virtud no es algo que nosotros podemos hacer por nuestros propios esfuerzos. Es algo que Dios ha provisto para nosotros en gracia. Él nos ha dado la doctrina misterio de la iglesia. Y recordemos que misterio es
un vocabulario o un código de comunicación o un grupo de estándares y normas dentro de una fraternidad secreta. La edad del misterio es justamente, y secreta ¿por qué? Porque bueno, en el Antiguo Testamento no había ninguna profecía con respecto a la edad de la iglesia. Por eso no sabemos cuándo va a terminar. Si no, va a terminar con el rapto, pero no dice cuántos años. Entonces, para que no perdamos de vista que todo es parte del plan de Dios. Y la única manera de que tú puedas formar parte de esa fraternidad secreta, que es la familia real, es creyendo en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios ha provisto para nosotros en gracia. Él nos ha dado la doctrina misterio de la edad de la iglesia, pensamientos que deben ser metabolizados en el alma para motivación y una vida mucho más grande que la función de la energía de la carne, para que entendamos que la espiritualidad es infinitamente más grande que la moral. Todo lo que un no creyente puede hacer no tiene nada que ver con la familia real, porque un no creyente puede ser perfectamente moral. Un no creyente puede ser un buen individuo que cumple con las instituciones divinas, cumple con la ley, paga sus impuestos, respeta las leyes, ama a su esposa, es un buen padre de familia, pero eso no tiene nada que ver con la vida espiritual. La vida espiritual es, primero, en gracia, entender que nosotros no podemos hacer nada para ganarla, no la merecemos y no podemos hacer nada para recibirla. Como consecuencia tampoco podemos hacer nada para perderla. Pero donde nosotros entendemos que es todo por gracia, es un regalo de Dios. Recordemos que gracia es todo lo que Dios es libre de hacer por el hombre en las bases de la cruz. Que eso justifica perfectamente su increíble bondad y regalo hacia nosotros, porque todo está pagado por Dios. Entonces continuamos con esto. Cualquier cosa que un no creyente pueda hacer no es el modo de vida cristiano. Y además la moral puede venir a lograrse como por un no creyente. Y de hecho, por lo general, ese individuo moral tiene un alto autoestima humano y reconocimiento de los demás porque es un individuo respetuoso, porque es respetable, porque la gente lo ve con admiración. Pero entonces, allí donde de alguna forma, aunque tenga un comportamiento muy sumiso, puede llegar a ser altamente arrogante. Porque la humildad no tiene nada que ver con juntar las manitos, hablar en un tono suave, sino que la humildad es máxima orientación y respeto por la autoridad. Y la máxima autoridad es Dios. Y si tú eres un no creyente y te comportas muy bien ante los ojos de la gente, eso no significa que seas humilde porque rechazaste al ser único del universo, a Cristo, cuando el Dios Espíritu Santo te presentó el Evangelio. Entonces, cualquier cosa que un no creyente pueda hacer no es el modo de vida cristiano. Entonces, continuando con esto, dice, la moral es necesaria para la libertad de la raza humana. Para que se entienda que no estoy diciendo que ser inmoral es lo correcto o que ser moral no sirve de nada. Sirve para que la raza humana se respete. El propósito del Código 3 de la ley mosaica era la protección de la libertad, privacidad, propiedad y la vida. Para que vayamos entendiendo cómo todas las piezas van engranando y cómo todo forma parte de un increíble plan. Y con esto terminamos la clase de hoy. Gracias por permanecer conectados, no conmigo, sino con Dios, y por mostrar interés en el estudio y el conocimiento de nuestro Señor. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias, Padre, por este increíble privilegio que nos das de poder conocer tu plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo esto a fin de que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de su Majestad Jesucristo. Amén.